juventud tiene que ser un punto de inflexión en el nuevo tiempo. Saludamos a las personalidades que nos acompañan el día de hoy en la mesa y que nos congratulan con su presencia. Diputada María Elizabeth Millán García. Saludamos de igual manera a la diputada Montserrat Ruiz Páez, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte de la 60ª legislatura, que nos acompaña a través de la plataforma digital. Saludamos al doctor Jesús Antonio Pérez Tagle, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana. De la misma manera, saludamos a los compañeros Manuel Cuellar y Wendy Rebollar, representantes de la comunidad juvenil. A continuación, para dar la bienvenida y apertura a este foro, cedemos el uso de la voz a la diputada Elizabeth Millán García, la cual dará una breve explicación sobre el tema del presente foro. Adelante. Muchas gracias, Ari, por tu presentación. Muchas gracias a todos, a todas, a estos jóvenes valientes, empeñosos, jóvenes que están intentando cambiar el mundo, empezando por su comunidad y por su país. Vuelvo a reiterarles, buenas tardes a todas y a todos. Honorables miembros del Presidium, quiero comentarles que nuestra compañera diputada Montserrat nos seguirá en redes sociales. Por un asunto de fuerza mayor no pudo estar con nosotros, pero nos está escuchando y al momento propicio platicará con todos ustedes, les dará su mensaje. Y bueno, aquí estamos, compañera Montserrat. Mujeres y hombres jóvenes que se encuentran en este foro de manera presencial y aquellos que lo hacen de manera virtual, medios de comunicación y público en general, les doy la más cordial bienvenida. El tema de este foro es discutir las razones del por qué proponer una iniciativa que pretende otorgar de manera obligatoria el 30% de participación en candidaturas a cargos de elección popular a las y los jóvenes mexiquenses por parte de los partidos políticos. Vamos a comentarles que hace relativamente poco y como resultado de una larga lucha, las mujeres logramos por fin tener paridad en los órganos de representación popular en México. Hoy levantan la voz y la mano con más energía los jóvenes, no porque antes no la levantaran, sino porque la evolución natural de una democracia que está en vías de ser saludable va siendo capaz de incluir a todos, a todas, incluyendo a las minorías, cuanto más a los jóvenes. Y se van abriendo los espacios de oportunidad para que esto ocurra. Indudablemente, las personas jóvenes tienen derecho a ser considerados en los puestos de representación popular, si no por otros motivos, por la razón válida de que a partir de los 18 años ya son considerados legalmente ciudadanos y son además más de la tercera parte de la población total. Pero ¿por qué quieren los jóvenes acceder a la política? ¿Qué es la política para ustedes? En la iniciativa que tuve el privilegio de presentar, hablé de las cualidades de las y los jóvenes, de su idealismo, de su energía, de sus valores que no han sido aún corrompidos, de la fuerza que aún no se cansa o no se decepciona. Salvador Allende dijo alguna vez: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y es verdad, la juventud es, con mucho, la esperanza del cambio hacia una sociedad más justa, hacia una sociedad más hermanada. Pero seamos realistas, la juventud tiene defectos, y tal vez son ocasionados por el mero hecho de no haber vivido aún lo suficiente. La impulsividad, la impaciencia, el orgullo, el desprecio por lo viejo, la terquedad, la falta de autosuficiencia
y un largo etcétera que ustedes y yo sabemos. Estoy consciente de que hablo de defectos humanos, pero así como las grandiosas cualidades de cambio e ideales se presentan mayormente en la juventud de nuestra vida, no es menos cierto que carecemos en muchos aspectos de una madurez que signifique equilibrio. Seguramente, queridas y queridos jóvenes, compañeros, amigos míos, lograremos mayor representación popular para ustedes, los jóvenes. Y me gustaría que cada una y cada uno de ustedes se preguntara con honestidad, ¿para qué? Es decir, ¿qué harán en la política? ¿Qué es para cada uno de nosotros la política? Un filósofo increíble, Enrique Dussel, nos cuenta una anécdota muy interesante. Cuando Carlos Marx tenía 17 años, rindió su examen para poder seguir con sus estudios con un tema: razones para elegir una profesión. Estudió varias opciones, dando los pros y los contras de cada una. Y al final, fíjense bien, se decidió por la profesión que le diera la oportunidad de hacer feliz al mayor número de personas. La política es esa profesión. En la democracia, la manera de acceder a los cargos públicos es por la política, y el ejercicio de los cargos públicos conlleva la responsabilidad de tomar decisiones por un gran número de personas que depositaban su confianza en unas pocas personas que pedimos ser representantes de esa colectividad. Muchos de ustedes tendrán los estudios que les permitan responder a esta pregunta: ¿qué es la política? Pero no se necesita realmente de mucha sabiduría para saber lo más importante. Lo más importante se encuentra en las intenciones, en mantener esas intenciones y en no corromperlas. Cierto, no existe un mundo ideal donde todos de golpe podamos ponernos de acuerdo, y la política, entre otras cosas, es el arte de conciliar. Pero aún así, la intención siempre cuenta. Preguntémonos siempre, siempre, todos los que aspiramos a un cargo, todos los que estamos en un cargo, ¿a dónde oriento mi intención? Puesto que no soy politóloga, como les comenté anteriormente, no podría extenderme largamente en teorías sobre qué es la política, pero creo estar capacitada para decirles qué no es, qué no debe ser la política. No es el medio para llegar a detentar un poder y enriquecernos. No es el medio por el cual se hará mi voluntad por encima y pateando a los demás. No es el escenario donde satisfaré mis ansias de fama y aplausos. La política no es eso. Desde mi punto de vista, si la política me permite acceder a un cargo donde mi intención sea ejercer el poder para ponerlo al servicio de mis semejantes, no importa la edad que tenga, aún soy joven. Pero se necesitan muchas cualidades para lograr ese propósito, para mantenerse en esa intención de servir. Se necesita compromiso, disciplina, fortaleza, templanza, paciencia, valor y sobre todo humildad. Humildad que me permita reconocer que siempre debo estar preparándome, que siempre debo estar perfeccionando aquellas cualidades que necesito. Y también la humildad para reconocer que soy un ser humano y que un ser humano está lleno de contradicciones y también de debilidades. Pero lo tenemos que saber para no caer en las trampas que se nos van a tender. En una democracia, todos debemos ser representados por aquellos que elegimos, idealmente, con conocimiento y conciencia plenos. Y aquí hago un paréntesis, digo idealmente, porque desgraciadamente esta sociedad en la que estamos se muestra indiferente o ignorante ante los temas que deberían ser crucial para su futuro, para su desarrollo. Pero ese es otro tema que también nos corresponde a aquellos que queremos gobernar, ocupar puestos en cargos de elección popular, el tener que irlos resolviendo. Concientizar a la gente es uno de las mayores hazañas que tenemos que hacer. Aun cuando debe haber representación de todos los sectores, nosotros internamente, sin vanidad
y sin prejuicios de ninguna clase, debemos propugnar, y escúchenme bien, porque los que ocupen los encargos sean los mejores hombres y mujeres de esta sociedad, los mejores hombres y mujeres que sean los que nos representen, los mejores hombres y mujeres sean los que tomen las decisiones que nos van a involucrar. Y eso requiere de trabajo de cada uno de nosotros, pero también de concientizar al pueblo, a la sociedad, de que ellos son los responsables de poner en esos cargos a las personas que por indiferencia o con conocimiento están queriendo llegar a ellos. Resumiendo todo lo anterior, cuando logremos por ley esos espacios de representación para ustedes, las y los jóvenes, les deseo sea el inicio de una larga cadena de compromisos consigo mismos y con la sociedad, que la madurez les permita hacerlo cada vez mejor y que a la edad de 50, 60, 70 años los vea con los ojos brillantes, con la pasión y con la vehemencia de querer mejorar su sociedad, con el enojo por las injusticias y con la genuina felicidad de saber que han hecho lo mejor que podían. Muchas gracias a todos. Damos la bienvenida al diputado federal Alex Viedma, presidente de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la 64ª Legislatura Federal. A continuación, damos el uso de la voz al doctor Jesús Antonio Pérez Tagle con la ponencia denominada La trascendencia de los jóvenes en la política. El doctor Jesús Antonio Pérez Tagle es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, maestro por la misma Casa de Estudios y doctor por la misma Casa de Estudios. Es autor de la tesis Morena, Convergencia y Choque Organizativo, así como de la tesis La crisis en el sistema y recomposición del sistema político en Venezuela. Adelante. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, quisiera haber sido el último para extenderme a lo mejor un poquito más, pero creo que no se va a poder. De cualquier forma, ahí me miden el tiempo si ven que ya me estoy tomando demasiado. Bueno, pues yo les quiero hablar sobre este tema que ya comentaron, que el amigo Rodrigo nos hizo favor de aclararnos sobre la trascendencia de la participación política de los jóvenes. Yo hice algunas anotaciones que me gustaría comentarles. Sí, intentaré ser lo más, ¿cómo decirlo? No quiero ser muy teórico, porque pues no se trata tampoco de eso, pero sí tratar de, digamos, que sea algo muy práctico, ¿no? Más bien, es decir, darle la justificación del por qué se puede llevar y se tiene que llevar a la práctica cierto conjunto, digamos, de lineamientos, ideas, conceptos, proposiciones. Bueno, este tema que el compañero Rodrigo me hizo favor de aclarar como una pregunta, se las comparto. ¿Qué resulta más trascendental al incluir a los jóvenes en cargos de elección popular? Bueno, a partir de esta pregunta, yo, digamos que formulo unas que serían preguntas secundarias. La primera sería, ¿qué requieren los jóvenes? Me parece que es fundamental entender cuáles son los recursos, los elementos, las prácticas, los procesos que requieren implicarse para que un joven o un conjunto de jóvenes puedan hacer política, puedan participar también en la administración pública y ejercer la política en los diversos niveles de actividad. Bueno, les quiero comentar, a mí me parece que el trabajo político y la formación política naturalmente son esenciales, pero no se pueden separar, van en el mismo nivel. Esto ya lo vimos un poco también por ahí en algún taller que tuvimos, taller campamento de formación en Sultepec,
Yo les comentaba a los compañeros, tenemos que tenemos que entender y aplicar la praxis. ¿Qué es la praxis? En muchas ocasiones se habla de praxis poniéndolo como sinónimo de práctica, pero no es así. La praxis es la unión dialéctica entre la práctica y la formación, la práctica y la reflexión, la práctica y el mejoramiento de nuestra concepción de lo que estamos haciendo para intervenir al mundo, ¿sí? Entonces, entendamos el trabajo político y la formación política como algo, como un binomio que no se puede dividir, ¿sale? Entonces, en ese sentido, nos puede ayudar a aclarar un poco más qué es lo que se necesita para que los jóvenes puedan hacer política, pero además una nueva forma de hacer política, que es lo que se requiere, y que nos demanda no solamente la coyuntura en México, sino también incluso global, y ahorita hablaré un poco más de eso. Entonces, en principio, desde mi punto de vista, ¿qué se requiere para que los jóvenes puedan realizar esta actividad política con calidad, una política con calidad, o una nueva forma de hacer política? Sería trabajo político y formación política permanente, ¿sí? Ahora, entender que la formación política tiene que diferenciarse de capacitación política. Capacitación política es cuando yo voy a un diplomado sobre técnica legislativa. Eso es capacitación política. Capacitación política es cuando a mí me dan un curso, ¿sí?, sobre cómo hablarle a la gente, que me escuchen, ¿verdad? Eso es capacitación política. ¿Pero qué es formación política? La formación política no es eso, compañeros. La formación política no es el acumulado de mi CV, el acumulado de mi currículum. Eso es capacitación política. Muy bien. ¿Quién nos da? Por ahí tienen abierto su micrófono. Bueno, ¿quién nos puede dar luz sobre esta cuestión? Pablo Freire, por ejemplo. Él diría que la formación política, entre otros muchos, ¿no? Pero Pablo Freire es muy conocido. Ustedes saben que él era el encargado, fue el encargado de difundir el método de la educación popular en Brasil, que luego se difundió en varias partes de nuestra América, América Latina. Pablo Freire decía, o tenía esta concepción, de que la formación política era más bien la forma, es decir, el conocimiento vivencial colectivo que se va generando para transformar la realidad social. Eso es la formación política. No cuánto sé de técnica legislativa o cuánto sé de oratoria. Ojo, ¿sale? Bueno, entonces, entender que el trabajo político que yo haga tiene que estar en un ejercicio permanente de reflexión individual y colectiva, porque la política es colectiva, ¿verdad? Un proceso de reflexión individual y colectiva donde yo voy viendo cómo puedo transformar la realidad social. No desde mi muy particular punto de vista, sino desde el punto de vista y desde las ideas y la práctica política permanente del colectivo político y de la comunidad política, ¿va? Entonces, formación política es generar ese conocimiento y esa práctica permanente y dialéctica, es decir, mutuamente se crean para poder transformar la realidad social. ¿Sí queda claro eso? Bueno, dicho eso, entonces, también tenemos que capacitarnos, ¿verdad? Porque de nada nos sirve tener mucha idea o mucha práctica de cómo transformar la realidad social si
bienestar individual. Aquí no se trata de, como dirían, por ejemplo, algunos pensadores de derecha, de que el pensar en el común desaparece al individuo. No es cierto. Aquí más bien planteamos que pensar en el común implica pensar en el individuo también. ¿Sí? Entonces la ética tiene que ser ese esqueleto que le dé sentido a nuestra práctica política, pensando que es para el bienestar de la comunidad política. ¿Va? Ahora, ¿eso cómo lo hacemos al día a día? Ahí está la magia y la creatividad de la situación. Porque de manera teórica puede sonar muy bonito, pero a la hora de realizarlo en la práctica, qué difícil es. Ya se comentó, se requiere templanza, se requiere fortaleza, disciplina, paciencia, una serie de valores. Pero cultivar y practicar la ética entonces es al día a día. No podemos ser ángeles, lo sabemos, somos humanos y somos contradictorios, pero en la medida de nuestras posibilidades tenemos que cultivarnos, ¿sí? Tenemos que ir afinándonos cada vez que podamos, todos los días de nuestra vida, para que nuestra práctica política, nuestra práctica colectiva sea de muy alta calidad, sea lo más ética posible. A veces cometeremos errores, sin dudarlo, pero lo importante es saber aprender de esos errores y seguir adelante y mejorar nuestra práctica política. Ahora, eso también implica con algo que va a ser muy polémico, el cultivo de la espiritualidad. No estoy diciendo el cultivo de la religión, estoy diciendo el cultivo de la espiritualidad de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto me conozco a mí mismo? ¿Qué tanto sé si efectivamente quiero dedicar mi vida a echarme compromisos políticos con la comunidad política? Como ya lo dijo la compañera diputada. Porque estar en un cargo de representación popular o de administración pública o de liderazgo político, en principio son compromisos, no un lujo, no un concurso que gané, no porque estoy guapo, no porque hablo bonito. Son compromisos que asumo con el colectivo. Qué difícil, ¿no? Imagínense pensar, entonces, ¿quiero dedicar mi vida a realizar estos compromisos políticos? A lo mejor no lo sé. Tengo que pensarlo. Entonces, cuando yo me voy conociendo a mí mismo, también entiendo mis límites, mis capacidades. ¿Puedo ser ético o no puedo ser ético? Y si no puedo ser ético, pues mejor me voy a hacer otra cosa. Y no me meto a la actividad política. Pero si me conozco y digo, sí, asumo la responsabilidad y puedo ser ético, y sé que lo puedo hacer, me conozco, adelante. Qué bueno. Necesitamos gente así, que asuma esos compromisos. En principio, personales, pero también colectivos. Implica luchar contra el ego, como ya se dieron cuenta. Yo tengo un profesor, Alberto Arroyo Picar, en la UAM Iztapalapa nos dio... ¿a ti también? ¿No? Fíjense. Alberto Arroyo Picar, de la UAM Iztapalapa, él nos dio análisis de coyuntura. Ese profesor participó en movimientos de la izquierda radical en Centroamérica. Ustedes saben que hubo guerrilla, revoluciones, movimientos de izquierda en esa zona. Él participó ahí, ellos daban formación política, y él una vez nos comentaba, nosotros entendimos que por más formación política y capacitación política que le diéramos a los militantes, si el militante iba a ser corrupto, lo iba a hacer, tarde o temprano. Entonces, ¿cuál era el problema? Decía él. Es que no había espiritualidad, no había compromiso ético, no había lucha contra el ego. Ojo, fíjense qué interesante y qué polémico. La política con ética es luchar contra el ego, es controlarlo, dominarlo. No el ego te tiene que dominar a ti, tú tienes que dominar al ego. Es como el alcohol, ¿no? Cuidado porque si te domina. Entonces también acá en la actividad política, si el ego te domina, ya no puedes ser un político ético.
Ojo con eso. Bueno. Ahora, ya me estoy tomando mucho tiempo, ¿verdad? Perdón. ¿Todos ¿sí? Bueno. Otro, constituirse como sujeto político. ¿Qué es un sujeto político? Pues es un grupo, es un bloque, es un frente que se articula, que se organiza, que tiene unidad de intereses, unidad de acción, ¿sí? Y que entonces funciona como un sujeto que se sube a la arena política y sabe a qué se sube a la arena política y sabe cómo defenderse y cómo golpear en la arena política. Ese es un sujeto político. Tiene claridad en sus objetivos, tiene un programa de acción. ¿Cómo quiero cambiar el mundo? El sujeto político debe saber cómo lo quiere cambiar y debe entender más o menos cómo se puede hacer. Tampoco es que se tengan todas las respuestas de antemano o antes de la experiencia. Es un proceso creativo y se requiere de toda la subjetividad de los jóvenes. Pero ¿saben qué? Creatividad les sobra a los jóvenes. Eso es su fortaleza. Ya cuando uno se va haciendo más grande, yo estoy en el umbral, ¿no? Ya ni soy joven, pero tampoco soy tan no joven, ¿no? Yo estoy en el umbral. Y entiendo entonces que las cosas no se ponen ya tan fáciles a veces, ¿no? Cuando uno va creciendo. Pero la creatividad de los jóvenes es potente. Y si todos ustedes quieren hacer actividad política ética y se articulan con sus ideas y su creatividad y su práctica, ¡wow! Imaginen eso. De ahí surge el ideal, de ahí surge la utopía. Pero si nos volvemos rápidamente, ahorita les voy a comentar ese concepto, jóvenes viejos, cuidado, la utopía y el ideal también se van. Implica entender el contexto de violencia estructural, violencia directa, violencia cultural que viven los jóvenes en México, ¿no? Ya cuando tratamos de elevarnos a lo concreto y decir cuál es la problemática de los jóvenes en México. Bueno, pues sabemos que se padece violencia estructural, por ejemplo, desigualdad, racismo, pobreza, violencia cultural, que se les trata como ninis, que no trabajan ni estudian y que no hacen nada, buenos para nada, ¿no? Así se les llama. Eso es violencia cultural. Estigmatizas al joven. Lo estigmatizas. No te importa si se siente bien o se siente mal porque le digas niño, tú le dices niño, ¿no? Eso es violencia cultural. Violencia directa. Sabemos, desafortunadamente, que incluso en este gobierno los niveles de violencia han sido muy altos. No se puede tapar el sol con un dedo. Pero eso no es de aquí. También viene de muchos años, desafortunadamente. Y entonces los jóvenes tenemos que vivir en esas tres violencias. La violencia directa, esa es la violencia física, ¿vale? Entonces, imaginen eso. No lo imaginan, ustedes lo viven, ¿no? Día a día. ¿Cómo luchamos contra eso? Tenemos estructuras muy pesadas, estructuras sociales que nos aplastan a veces. Y uno se siente deprimido. ¿Cómo podemos luchar contra las estructuras sociales tan pesadas en este país? Pues déjenme decirles que es una tarea inmensa, titánica, y no va a ser fácil. Pero si ustedes no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Pero tienen creatividad, y tienen ímpetu, y tienen energía, y no les duelen las rodillas. Sí, a mí ya me duele la izquierda. Sí, entonces, imaginen eso. Aunque el reto sea enorme, sus capacidades de ustedes son enormes. No caer en el prejuicio sociológico. Ojo, el hecho de que un joven llegue a un cargo de elección popular, ¿sí?, o de la administración pública, no implica que ese joven va a llevar hacia adelante la agenda de las necesidades de los jóvenes. Ojo con eso. Eso se llama prejuicio sociológico. Y Panebianco nos lo menciona de manera muy clara. Prejuicio sociológico. Ese joven
precisamente por eso, necesita tener claridad en el programa de acción, formación política, ser lo más ético que se pueda, con todo lo demás que hemos dicho, y obedecer al colectivo que venimos. En ese sentido, no deben ustedes desvincularse de los movimientos. Qué bueno que están formándose como políticos profesionales o semiprofesionales, pero no se desvinculen de los movimientos sociales. Porque ahí está, ahí se palpa, ¿sí? Se palpa a la gente que está pensando, qué le molesta, qué le hace daño. ¿Qué está planteando la gente para transformar la realidad? Los movimientos sociales nos ayudan en ese sentido. Igualmente hay que aprender de ellos, no llegar y decir, ya los quiero mover. Hay que ir y aprender, articularnos con ellos y apoyarlos en lo que se pueda. También mantenerse como un movimiento dentro de los partidos. En Morena se dice que hay un partido movimiento. Bueno, podemos discutirlo. Pero además de eso, sí se necesita que haya ese movimiento dentro de Morena. ¿Quién lo va a hacer y quién lo va a encabezar? ¿Quién lo va a organizar ese movimiento? O si ya existe, ¿quién le va a dar más vida? Ustedes pueden hacerlo. Porque las estructuras corporativas difícilmente van a querer cambiar las cosas. En cambio, ustedes tienen ese ímpetu de cambio, porque ustedes sufren y padecen los pesos de las estructuras sociales. No sean nada más burócratas. En verdad, no piensen nada más en volverse burócratas. Es digno, es un trabajo muy digno, pero si queremos en verdad convertirnos en el bloque histórico que asuma, fíjense, el bloque histórico que asuma una tarea, ¿sí?, de cambio civilizatorio, porque es eso, no nada más es, al estar pensando en este país, estamos pensando en un país muy importante en el mundo. Y si hacemos caso a las teorías de cambio social y cambio institucional, por ejemplo, que nos menciona Corriland, los grandes países y sus transformaciones influencian a los otros países. Entonces tengan por seguro que si ustedes logran generar cambios en este país, se van a replicar en otros, muy probablemente. Y en ese sentido, a ustedes se les está cargando un peso histórico tremendo. Y ya no nada más es entonces llegar con una agenda de jóvenes a algún lugar, sino más bien es asumir su rol, su tarea histórica de cambio civilizatorio, porque además este país y este mundo lo necesitan. Ustedes saben que vivimos una crisis civilizatoria. ¿Qué es eso? Crisis ecológica global, y no se ve por dónde podamos salir de ella, porque el sistema de producción, distribución y consumo lo mantenemos. Y ese es el que generó la crisis ecológica. Crisis ética ideológica, crisis económica, crisis social. y podemos hacer ramas de eso, ¿no? Y nos la podemos pasar aquí, no sé, 10 días hablando de todos los problemas que tiene el mundo, ¿no? Pero entender que hay una crisis civilizatoria. Y en ese sentido, como diría Álvaro García Linera, hay un problema del horizonte predictivo. No sabemos hacia dónde va este mundo. No sabemos hacia dónde va. Antes pensábamos que, por ejemplo, que la lucha por el socialismo nos iba a llevar efectivamente al socialismo, luego al comunismo, o de este lado, ¿no?, del hemisferio occidental, también se pensaba de manera predominante que el libre mercado nos iba a llevar también al mejor de los mundos posibles. Bueno, pues ni libre mercado ni modelo socialista como se entendía de manera clásica. ¿A dónde vamos? ¿Ustedes saben? Es que ¿quién puede saberlo? Pues entonces necesitamos generar ese movimiento
y esa idea y esa propuesta de hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar ahí. Un horizonte predictivo. El mundo está ávido de un horizonte predictivo. ¿Quién se lo va a dar? Pues quien quiera asumir el rol histórico. Acá en México, quizá los jóvenes puedan tener ahí un papel muy importante. Bueno, solamente decir que, ya para cerrar, hay una cuestión material que rompe con todos estos postulados, que en cierto sentido alguien podría decir que son un poco ideales, muy ideológicos. Hay una cuestión material que nos quiebra esta lógica. Necesitamos comer, necesitamos vestir. Cuando los jóvenes salimos al mercado, ¿sí?, porque le llaman mercado de trabajo, pero el trabajo no es nada más una mercancía, o no debiera ser concebido nada más como una mercancía. El trabajo es dignidad, es vida, es reproducción de la vida, ¿sí? Entonces, cuando salimos nosotros a buscar trabajo, buscar empleo, ¿qué es lo que ocurre? Que no encontramos. Porque hay una serpiente que se muerde la cola. Ustedes bien lo saben. ¿Qué nos dicen? ¿Tienes experiencia? No. ¿No puedes trabajar? Bueno, si no trabajo, no tengo experiencia. Una serpiente mordiéndose la cola. Y eso es parte de su concepción de mercado de trabajo. Entonces, cuando nosotros queremos luchar contra las estructuras, nos encontramos con que necesitamos comer, vestir, etc. Qué difícil es. Qué difícil es luchar contra las estructuras. Si hay jóvenes que digamos ya tuvieron un rol, que dijeron, está bien, esta cultura partidista, política, empresarial, yo voy a seguir ahí y voy a seguir reproduciendo la violencia estructural, la violencia cultural, la violencia incluso pudiera ser de otro tipo, ¿no? Directa. Este es el caso, por ejemplo, de la gente que participa en el narcotráfico. El narcotráfico les da a los jóvenes la oportunidad de reproducir su vida, sus necesidades básicas. Y los podemos juzgar, podemos decir que eso no es ético, pero ellos dirán que tienen necesidades básicas. Qué difícil es luchar contra eso. No tengo yo respuestas, pero sí pudiera yo decirles que siempre hay una opción y hay que construir nuevas opciones. Si no queremos, por ejemplo, ser parte de estructuras que reproducen ciertas prácticas nefastas de la política, hagamos nuestras propias plataformas políticas, como ustedes lo están haciendo. Pero si ya estoy trabajando en una estructura partidista que a lo mejor pudiera replicar ciertas prácticas nefastas, pues entonces, por lo menos, cada vez que yo pueda, lanzar prácticas de acción transformativa. Lo que yo pueda, lo que pueda hacer. Es decir, no negar que en algún momento puedo yo tener posibilidades de cambiar, incluso en el colectivo, en el grupo, en la corporación donde esté. Bueno, disculpen que me haya extendido. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Jesús Antonio Pérez Tene por esta extraordinaria disertación. A continuación, hace uso de la palabra a través de la plataforma digital la diputada Montserrat Ruiz Páez con la exposición denominada Perspectiva y retos de las mujeres jóvenes en la política. Adelante.
Esperamos a que la diputada se conecte en unos momentos. Sin embargo, proseguimos con el presente foro. Hace uso de la palabra el diputado Alex Viedma para exponer las perspectivas de un legislador joven. Adelante, diputado. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por la invitación, especialmente, diputada Elizabeth, decirle que como legislador federal aplaudimos, respaldamos y acompañamos esta propuesta tan importante para ciertos sectores como es las juventudes. Ahorita con la plática que me antecedió me puse a pensar muchas cosas. Primero decir que siempre es muy agradable compartir algún espacio con compañeros egresados de la misma universidad, eso siempre será motivo de orgullo. Decirles que a nivel nacional, según datos del INEGI, 30.7 millones de personas en este país son jóvenes, y en el Estado de México representamos aproximadamente el 32% de la población, siendo el Estado de México una de las entidades, como todos sabemos, con mayor población en el país. Por lo cual este tema no me parece menor, me parece de la más amplia importancia, y que se esté ahora reflejando en una iniciativa de ley acompañada, además, por distintos actores, también me parece muy importante. Aquí en el Congreso, además de la diputada Elizabeth, y en unos minutos más la diputada Montserrat Ruiz, tenemos a grandes aliados de las juventudes, y eso también es muy importante. Yo desde hace tiempo vengo sosteniendo que en la política actual ya no se puede seguir realizando sin mujeres, sin personas indígenas, sin personas discapacitadas y sin las juventudes también. Me parece que a lo largo de muchos años se ha venido luchando para que poco a poco se vayan abriendo estos espacios, y que si bien aún no están abiertos todos los que se necesitan, continuamos por la batalla para que más espacios continúen abriéndose. Aspiramos a que había una puerta abierta cuando entramos, aspiramos a abrirla un poquito más para que más personas atrás de nosotros puedan entrar. Como legislador joven, pero específicamente como joven, la situación y el panorama no cambia en realidad respecto de lo que ustedes viven. Lo que comentaba ahorita el doctor es cierto, hay un círculo vicioso terrible en donde si bien vamos a la universidad y salimos, no se nos brinda esa primera oportunidad porque no tenemos experiencia, y como bien se mencionó, ¿cómo vamos a tener experiencia si no se nos brinda una primera oportunidad? También coincido en que uno de los principales temas que nos caracteriza es la creatividad, la innovación. Tal vez nuestra generación no es una nativa digital, pero sí nos adaptamos mejor que nadie a las nuevas tecnologías de la información. Muchas veces hemos sido criticados por otras generaciones cuando tenemos nuestro celular en la mano todo el tiempo, cuando eso no significa que necesariamente no estemos poniendo atención o estemos en otro asunto. Podemos estar poniendo atención, transmitiendo en vivo, subiendo una foto, escribiendo un tweet sobre lo que está pasando, difundiendo en tiempo real para otras personas lo que estamos viviendo. Y para algunas personas eso es sinónimo de falta de respeto o de otro tema. Pero para nuestra generación ha sido distinto. Me acuerdo mucho que en los sismos de 2017, a nuestra generación que tanto se nos venía satanizando, ahí estuvimos, las juventudes, saliendo a expresar solidaridad ante los hechos, expresando solidaridad al mismo tiempo que también podían seguir tomándose selfies y publicándolo en redes sociales. Pero la solidaridad genuina, ahí está. También se mencionaba aquí algo que a todos
lamentablemente estoy muy seguro que en algún momento nos ha pasado. El famoso juvenil, que por el simple hecho de vernos jóvenes piensen que no tenemos experiencia o que no sabemos, cuando ni siquiera se nos ha dado todavía muchas veces esa primera oportunidad de demostrar si sabemos efectivamente o no. Y veo sus caras y es, pues, creo que lamentable que tenga razón y a más de uno nos ha pasado. Y se los digo incluso como legislador, es constantemente estar diciendo que podemos estar al tú por tú con cualquier otro legislador y no por el hecho de ser jóvenes somos menos. Es constantemente estar demostrando. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la juventud no significa inexperiencia. Y esta falta de oportunidades que anteriormente se daba era lamentable. También se mencionaba de los ninis. Y para mí es a veces molesto que los esfuerzos, los pocos esfuerzos que se hacen desde el gobierno federal, pero muy importantes, por dar esas primeras oportunidades, por cambiar el chip y decir que los jóvenes no es que no quieran trabajar y no es que no quieran estudiar, es que no hay las oportunidades. Quienes no les gustan los esfuerzos que se están haciendo, les sigan diciendo y sigan siempre con sus posturas de que se les está regalando el dinero a los niños y los sigan estigmatizando. Justamente por gobiernos como los que pasaron hace algunos años es que se vivía esta falta de oportunidades, nunca se volteaba a ver a las personas jóvenes. En el Congreso Federal, con mucho orgullo, les comparto, sé que la mayoría están informados de que hace unas semanas aprobamos reformas constitucionales en materia de juventud y la semana pasada fue la declaratoria de publicidad de un hecho histórico, una lucha por más de 10 años para que los jóvenes, para que las personas jóvenes existiéramos en la Constitución, fue logrado en esta legislatura, con esta mayoría que sí entiende, que sí apoya y que sí impulsa a las personas jóvenes. Tal vez no como se necesita, pero hay un gran avance. Se hicieron modificaciones para, primero, existir jurídicamente en la Constitución y segundo, para facultar al Congreso de la Unión para que en un plazo de 180 días pueda legislar en materia de juventud a través de una ley general en la materia. Y en ese sentido, todo mi reconocimiento para el Congreso local. El Estado de México fue uno de los primeros congresos que validó esta iniciativa que les enviamos y fueron de los primeros. A mí me da mucho gusto que hayamos contado en ese momento con el impulso de la diputada Montserrat Ruiz para aprobar a la brevedad los 17 congresos locales que necesitamos para poder hacer modificaciones a la Constitución. Y finalmente decirles, hay mucho trabajo por hacer. También lo mencionaba, algo que yo constantemente digo, no necesariamente tienen que esperar a que se den los espacios. Y quienes están aquí hoy presentes, Manuel entre ellos, son prueba de que si no hay espacios los puedes construir. Y ustedes, la mayoría creo de los que están aquí, son ese ejemplo de que cuando se tienen las ganas, el entusiasmo y cuando empiezan a juntarse, poco a poco vamos saliendo adelante. Yo siempre les he reconocido, a lo mejor no públicamente, en este momento es una buena oportunidad, Manuel, para reconocerles públicamente todo el trabajo que han venido haciendo en las distintas zonas donde tienen representación. Reconozco su trabajo, su actividad, su entusiasmo, su perseverancia, su constancia, todo mi reconocimiento para la labor que dignamente están realizando. Y finalmente quisiera concluir diciendo, el ser joven, porque aún me queda un breve tiempo de juventud, jurídicamente, a veces está llena de calificativos, de estigmatización,
pero me parece, y yo lo he tomado como objetivo en este momento, demostrar que quienes ya ocupamos espacios de representación, quienes ya somos tomadores de decisiones, podamos mantener esa puerta abierta de la que les hablaba para que más personas entren, para demostrar que así como nosotros, que nos esforzamos para hacerlo de manera digna y decorosa, hay otros atrás que lo pueden hacer igual y mucho mejor que nosotros. Que quienes ya estamos adelante, que quienes ya estamos en estos espacios, podamos servir como ejemplo para decir queremos más como ellos, hombres y mujeres, jóvenes, que lo único que se ha necesitado es una oportunidad para demostrar toda esa capacidad, toda esa creatividad, toda esa innovación. Y eso, al menos en mi caso, es lo que he tratado de venir haciendo en estos 2 años como legislador federal. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos al diputado Alex Viedma. A continuación hace uso de la palabra los compañeros Manuel Cuellar y Wendy Rebollar, representantes de la comunidad juvenil. Adelante, compañero. Buenas tardes, compañeros. A la juventud le toca ser la generación del cambio, que consolide la igualdad entre el hombre y la mujer. Seguro, luchando por la justicia de todas las personas, sin importar las críticas y los obstáculos que tengamos que vencer. El ministro presidente Arturo Saldívar. Buenas tardes, compañeros, compañeras, familia de Juventudes Es Morena. Buenas tardes, compañera diputada Elisa Milán, diputado Alex Viedma, doctor Tagle. Para mí es un honor estar representando a los y las integrantes de Juventudes Es Morena, un espacio construido para aquellos cuyas voces por lo regular son ignoradas. Un espacio para alzar la voz, para demostrar que el ser joven no es una enfermedad o un impedimento. El ser joven es una etapa del ciclo de la vida, por la cual pasamos la mayoría de las personas, aunque a muchos se les haya olvidado qué es pasar por eso. Lo difícil que es ser joven en estos tiempos y en otros también. Asegurando sin temor a equivocarme que también escucharon frases como eres muy joven, te falta experiencia, te falta madurez. Como ya lo dije, el ser joven no es una enfermedad. Como ya lo mencionaron, la falta de experiencia, pues esa falta de voluntad de otros que nos den esas oportunidades. Y discúlpenme, pero la falta de madurez no somos frutas. He tenido el honor de conocer a muchas personas que tienen 50 años y siguen siendo inmaduros. La inmadurez no es por ser joven, la inmadurez es por falta de una voluntad de querer crecer y de apoyar a los demás. Gracias. De esa manera, de ese modo, nos disminuyen más las oportunidades de crecer a los jóvenes, a los y a las jóvenes, en los diferentes sectores de la sociedad. O también hay otra cosa, los explotan, porque como son jóvenes, quieren tener experiencia, les toca trabajar lo doble, porque así es como nos han utilizado a muchos y a muchas. En México la población, compañeros, es del 25.7% de jóvenes de entre 15 y 29 años, según el INEGI. Los jóvenes, compañeros y compañeras, ya no somos el futuro, somos el presente, porque trabajamos, porque estudiamos, porque colaboramos a la sociedad. Y que no les hagan pensar lo contrario, compañeros. No somos niños, somos personas que no queremos que nos regalen nada. Somos personas que queremos que nos den oportunidades para poder crecer en los diferentes sectores de la sociedad.
Cansados estamos ya de que nos digan lo contrario. Muchos hablan de un relevo generacional. ¿Lo conocen? ¿Saben el significado? La pregunta está, ¿estarán dispuestos a llevarlo a la práctica y no solo dejarlo en un bonito discurso? Hay que ver. Esperemos que lo demuestren con hechos, porque las palabras se los lleva el viento. Ahora me dirijo a ustedes, compañeros y compañeras jóvenes. Se nos ha acusado de ser apáticos, de querer todo resuelto, de no esforzarnos, pero nosotros y nosotras sabemos que la falta de interés es gracias a los pocos espacios que se abren. Pero no por eso nos vamos a quedar cruzados de brazos. Les hago el llamado para que nos unamos a trabajar en conjunto. Busquemos que nos abran las oportunidades. Nosotros, nadie nos va a venir a regalar nada. Luchemos desde el lugar que estemos para defender nuestra juventud y decir que juventud no es sinónimo de impedimento o de apatía o de inmadurez. Demostremos que el ser joven es innovación, es un ímpetu increíble, es un esfuerzo, es un compromiso, es responsabilidad, pero sobre todo es compromiso servir a los demás. Es servir a los demás, compañeros, hay que meternos siempre eso en la cabeza, no servirnos de los demás. El compromiso es servir a los demás con mucho amor, compañeros, porque nosotros tenemos que amar a nuestra patria. Conquistemos los espacios. Sé que es difícil, sé que es duro, sé que tenemos que dejar mucho tiempo, tenemos que dejar familia, tenemos que dejar de hacer cosas que nos gustan, pero compañeros, nada es fácil en esta vida. Tenemos que luchar, tenemos que conquistar los espacios trabajando, dejando de lado a veces hasta la diversión. Pero recuerden, compañeros y compañeras, que lo que más cuesta en conseguir es lo que más se aprecia y lo que más vas a cuidar, porque lo que se da regalado, fácil se va. Los invito, compañeros, los invito, compañeras, a ser esos locos que abren los caminos para los cuerdos. Agradezco a todos y a todas, pero en especial a una compañera que recuerdo que el día del taller de formación yo le mencioné, no somos nada más para regalar un periódico, estamos aquí para que nos abran las puertas. Y me da mucha alegría que usted, compañera Elizabeth Milán, haya abrazado esta iniciativa de los jóvenes para empezarla a llevar a cabo. Muchísimas gracias por abrazarnos, por empujarnos, y pues queremos más aliados como usted, queremos más aliadas como usted. Por favor, que más compañeros sean como la diputada Elizabeth Milán, que nos abrazó y nos está empujando para que muchos compañeros y muchas compañeras tengan esa oportunidad. Y aquellas personas que se logren, tienen la responsabilidad para con todos los compañeros y para con la diputada a no dejarnos quedar mal, porque van a hacer un buen trabajo, porque recuerden que en Juventudes es Morena, nos formamos políticamente, trabajamos territorialmente, nos estamos formando también administrativamente, porque como bien lo decían los compañeros, no solo es tener el poder por tener, hay que saber qué hacer con el poder. Compañeros, muchísimas gracias. Y pues es todo, no me quiero alargar más y la verdad en estos momentos estoy muy emotiva porque en mi experiencia, en mi poca o mucha experiencia, son pocas las personas que nos dan los espacios, que nos abren las puertas. Muchas gracias, siempre voy a estar agradecida con usted. Y pues es un placer escuchar al compañero diputado Alex Biedma, un diputado joven que creo que a todos nos representa. Siempre es un placer escuchar al doctor Tagle, siempre tan atinado. Y ahorita, pues la compañera diputada Montserrat nos va a hablar lo que otro sector sufrimos. Porque recuerden que si ser joven es un impedimento, ahora imagínense
ser joven y ser mujer. Muchas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Quiero agradecer la presencia de compañeros del sur del estado, Xochitepec, del poniente, Valle de Bravo, del norte poniente, compañeros de Ixtlahuaca, de Jocotitlán, compañeros del oriente, Papalotla, Chimalhuacán, Chicoloapan, compañeros de la región de los volcanes, Valle de Chalco, compañeros de la región centro, Jalatlaco, Lerma, Sinacantepec, compañeros de la región norte, centro, Atizapán de Zaragoza, compañera Wendy Rebollar, compañero Osami de la región de Tultitlán, de Ecatepec, Cristian Narváez. Bienvenidos, compañeros, a este foro donde hacemos la convocatoria a nivel estatal de todos los jóvenes. Una iniciativa presentada el 8 de noviembre en un taller de formación política por el equipo de Juventudes Es Morena, Estado de México, a la diputada Elizabeth Millán, que bastantes diputados fueron invitados a este llamado y agradecemos la respuesta que tuvo para con nosotros. Y de esta manera invitamos y exhortamos a los demás diputados en la Cámara Local del Estado de México a que abracemos esta iniciativa donde los jóvenes pedimos, pero también exigimos. Se aperturen estos espacios donde también los jóvenes podemos realizar iniciativas de ley para todo nuestro estado, porque también somos ciudadanos, también vivimos en los barrios, en las colonias, en los municipios, en los pueblos, y también nosotros sabemos las carencias que hay en la ciudadanía. Reiteramos rotundamente y hacemos el llamado público a todos los jóvenes del Estado de México. No importa el color del partido, importa esta ley donde se aperturan los espacios a los jóvenes, no solamente a los de Morena, no solamente a unos cuantos, sino a nivel en todos los partidos en el Estado de México, donde se asignen esos espacios para todos. No hablamos a favor solamente de Morena, sino hablamos a favor de los jóvenes y hacemos este llamado a que todos los jóvenes en el Estado de México demos seguimiento a esta iniciativa de ley y la impulsemos y hablemos con nuestros diputados de nuestro color y les exijamos, les pidamos que se abra estos espacios, que se apruebe esta iniciativa de ley y estaremos viendo qué diputado sí apoyó a los jóvenes y qué diputado no apoyó a los jóvenes. Tenemos que ser y hacer política, cada uno de nosotros jóvenes, porque vendrán otros y la pueden hacer en contra nuestra. Es el momento. La apertura de la cuarta transformación hacia los jóvenes se ha demostrado. En otros tiempos mataban a los jóvenes como en el 68, mataban a los jóvenes como en el Halconazo o en Ayotzinapa. Hoy la cuarta transformación apoya rotundamente a los jóvenes y hay esa apertura. Tenemos que responder de la misma manera, con compromiso y responsabilidad. Tenemos que ser parte de la cuarta transformación. Algunos compañeros, si se aprueba esta iniciativa, no vamos a ser beneficiados, porque ya tenemos un pie casi fuera, más bien, ya el otro lo estamos despegando del área de los 18 a los 29 años. Pero eso no significa, compañeros, que no podamos hacer la lucha por ustedes. No significa que no vengan más jóvenes de 15, de 13 años y en un futuro ocupar esos espacios. Ya lo mencionaba el compañero diputado Alejandro Vierma, que como pequeño paréntesis yo siempre le he mencionado que me siento representado por él en la Cámara de Diputados, en los foros donde participa. La verdad que no tenía el gusto de conocerlo hasta que la propia política nos fue encontrando en el camino y realmente que hay diputados que valen la pena, jóvenes en esa representación, con esa capacidad, con esa formación y esa capacitación, como ya lo mencionaba el compañero Jesús Antonio Taibo.
Regresando a este tema de inclusión de los jóvenes y de todos los jóvenes a nivel estado, organizarnos, hemos tenido por ahí también el contacto de la diputada Ángela Huerta, si no mal recuerdo, donde también ella menciona, es interesante esta iniciativa. ¿Por qué no la leemos? La desmenuzamos y la impulsamos, pero no solamente en el Estado de México, sino a nivel federal, en todo el país, porque Hidalgo tiene su ley donde también apoyan a los jóvenes, donde Colima también tiene su ley y apoyan a los jóvenes, y el Estado de México, ¿dónde estábamos? Hoy estamos haciendo esa transformación, hoy estamos siendo punto de partida para la participación de los jóvenes. Pero también pedimos a los jóvenes que nos comprometamos a este momento donde nos piden participación, porque podemos quejarnos, pero no hacer nada. Eso, ser joven y no ser revolucionario, es contraproducente. Necesitamos que jóvenes, sobre todo las compañeras jóvenes, participen en la vida política de México. Hoy es muy distinto la apertura a otros momentos, donde solamente era el hijo del diputado, el hijo del presidente, el hijo de los de siempre, de los padrinos políticos, de los caciques, y eran ellos nada más. Hoy me atrevería a decir, pues porque también hacemos a veces un poco de chismógrafo, y pues el compañero Alejandro Viedma, que es un diputado, pues no trae carrera política, que digamos es el hijo de fulanito. Lo ha trabajado, lo ha ganado, y así Morena ha aperturado espacios para más jóvenes, como la diputada Montserrat Ruiz, como el diputado Brian Tinoco del Estado de México, también diputado joven, el más joven de la legislatura local. Es prácticamente una responsabilidad que tenemos nosotros con el futuro, compañeras y compañeros. Incentivamos esta participación porque los espacios no se ganan, compañeros, los espacios se conquistan, y creo que muertes ya hubieron demasiadas. Hoy, a través de la pluma, a través de estas luchas organizativas, de estas manifestaciones a través de la paz, hemos logrado hoy en el Estado de México esta iniciativa. Haremos lo propio siguiendo a nuestros diputados, legisladores locales de la coalición Juntos Haremos Historia, para que aprueben esta iniciativa. Daremos difusión en todo el Estado de México a través de las benditas redes sociales. Aquellas compañeras y compañeros que nos siguen en la página estatal de Juventudes Es Morena, Estado de México, les invitamos a compartir la información de esta iniciativa. Juntas y juntos sigamos haciendo historia una vez más, ahora como jóvenes, porque el Estado de México y el país está en nuestras manos. Agradezco su participación, compañeras, compañeros, que vinieron de distintos puntos del Estado de México para escuchar, para ser partícipes y demostrar que estamos comprometidos con esta iniciativa de participación hacia los jóvenes. Comprometernos a la formación política y a la capacitación política, como lo hemos escuchado el día de hoy. Es cuanto, compañeros. Agradecemos la participación de los compañeros representantes de la comunidad juvenil. Asimismo, abrimos el turno para preguntas y respuestas. Para ello, otorgaremos el uso de la voz para la formulación únicamente de 5 preguntas a quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales y para quienes nos acompañan de manera presencial. Si alguien desea hacer uso de la voz, iniciamos con los compañeros que se encuentran de manera presencial para que hagan uso de la voz y puedan levantar la mano. Quiero comentarles, compañeros, que no es un capricho. La diputada Monse no está dispuesta, no se encuentra dispuesta a participar por motivos de salud. Ella nos ha estado acompañando, pero me comentó, me mandó decir que no se siente ahorita muy bien de salud
Entonces, por eso ella no está participando. Por otro lado, nuestro compañero licenciado Gabriel García, que venía en representación del diputado Nazario, no pudo llegar porque, para su conocimiento, la Cámara ahorita está bloqueada, grupos de manifestantes, me parece, que no están dejando salir ni entrar. Entonces, él hubiera querido estar aquí, pero sí quiero comentarles las razones por las que estos dos compañeros no están participando. Gracias, Ari. Seguimos con el curso del foro. Gracias. Sí, compañeros, quien guste hacer uso de la voz para la formulación de 3 preguntas por parte del público y 3 de los compañeros que se encuentran en plataformas digitales, por favor, háganle. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Edgar Flores Saldívar. Pertenezco al colectivo Juventudes Morena Zona Oriente y venimos del municipio de Chimalhuacán. Mi pregunta va en el siguiente tenor. Me gustaría saber desde su perspectiva cómo es posible convencer o persuadir a jóvenes que no son adeptos, que incluso hasta son contrarios y adversarios a la cuarta transformación, de que esta es de verdad la alternativa que está provocando toda esta revolución de conciencias, toda esta transformación en diferentes áreas sociales. Porque el día de ayer tuve la oportunidad de tener un pequeño conversatorio con personas que son integrantes incluso de nuestro mismo partido, y sí, sabemos que hay mucha resistencia con compañeros que ya vienen trabajando desde hace muchos años, que se incorporan además de otros partidos políticos. Sabemos que también son personas a las que hay que convencer y persuadir de que nuestra bandera pues es la de la dignidad y la del cambio social. Pero ¿cómo es posible, cómo sería posible convencer a todas esas personas que son inteligentes, que son muy críticas y que no tienen en buen concepto a la cuarta transformación? Esa sería mi pregunta. ¿A quién va dirigida, compañero? Sería para el doctor Tagle y también, si es posible, pues para el diputado Alex Birman. Adelante. Gracias. Es una pregunta, no sé si te referías en general o a las personas jóvenes de otros partidos, pero mira, yo te diría primero, no, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, no se puede idealmente convencer a todos de lo que uno considera, pero creo que sí podemos aspirar a tratar de buscar a los más que se puedan. Yo tengo la fortuna de tener buenas amistades con personas de otros partidos políticos. Y muchas veces buscamos lo mismo, pero de maneras distintas. Y nosotros nos gusta a veces más estar en contacto con la gente, estar afuera, caminando las calles, y a algunos de otros sectores lo que les gusta son los datos, los números, tienen una visión, digamos, más tecnócrata de cómo aproximarse a los problemas. Estoy hablando desde experiencias personales. Muchas veces lo que nos hace falta para poder entendernos es hablar su mismo lenguaje. Y lo que nos hace falta es llegarles y hacerlos entender también con números, con datos, con estadísticas, porque lo que estamos haciendo no es necesariamente como algunos dicen o como algunos mencionan. Yo no soy economista, pero un economista creo que nos podría dar los elementos para tener datos suficientes, para poder tener debates, argumentos con aquellas personas que, como no nos escuchan mucho hablar de eso, consideran que no tenemos esos elementos y esos argumentos.
o no sé si hay alguien aquí que maneje en sus argumentos, en sus discursos, estos datos muy técnicos, muy precisos, y si lo hay, explótenlo y aprovechen eso. Pero de repente nos faltan ese tipo de perfiles y nos enfocamos a otros ámbitos, a otros aspectos que los otros no. De repente, del otro lado, insisto, son números, estadísticas, encuestas y quién lo dice y todo enfocado a eso y no nos entendemos. Y ellos cuando les argumentas es que la gente dice y en la calle me dijeron, no son argumentos para ellos, lamentablemente. Para mí ese modelo demuestra, o para mí ese modelo está rebasado, pero es importante hacernos entender y buscar los argumentos para llegarles. Esa sería parte de mi respuesta. Sí. Luis, yo diría que, bueno, me paro también, me cansé de estar sentado. Yo diría que hay que retomar precisamente lo que dice el diputado, de cómo nos comunicamos de manera efectiva. Porque es cierto, aunque uno tuviera un discurso bien estructurado, con datos muy precisos, además esos datos se mueven también, ¿no? En la realidad, este movimiento, la historia, los datos tienen que mover y tenemos que actualizarnos. Pero que tuviéramos ese discurso también estructurado, hay mucha gente que no le va a decir nada. Eso lo aprendes en la práctica política. Y cuando regresas a la reflexión dices, ah, caray, ¿qué pasó? No? Pues yo traigo el mejor discurso. Pero a lo mejor la gente no le dice nada en su día a día. En su día a día. Tenemos que practicar cómo comunicarnos de manera efectiva con los jóvenes, sin duda. Tenemos que entender qué es lo que están sintiendo como tendencia predominante. No podemos ser psicólogos o psiquiatras para poder saber lo que cada uno necesita de manera muy puntual. Incluso muchos dirían que la psiquiatría ni siquiera lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, son los referentes que tenemos. Lo que sí podemos hacer es tratar de entender qué es lo que están padeciendo. ¿Qué es lo que están padeciendo como sector social? Pero no minimizar su riqueza. ¿Me explico? Cada uno de nosotros pertenece a un sector social, pero también pertenecemos, por ejemplo, a una clase social o un estrato socioeconómico. Podemos pertenecer a una comunidad indígena o a una comunidad afromexicana, o podemos ser de la clase popular, de la periferia de la Ciudad de México. Podemos ser mujer, hombre, gay, transexual, etc. Es decir, hay una riqueza de identidades, ¿no? Y de actividades que cada uno de nosotros representa. Entonces, lo que tendría que hacer aquel joven o aquel movimiento juvenil que pretenda llegar a más jóvenes es articularse con ellos, con sus demandas, con sus sentires, pero en esa riqueza. No minimizándolos, ¿no? Es decir, es joven, quiere trabajo, ¿no? O sea, sí necesitamos trabajo, pero no nada más eso. Queremos sueños, queremos bailar, queremos reír, queremos creer en algo. Queremos pensar que el futuro existe. Entonces a los jóvenes seguramente, si nosotros, no solamente hablando y entendiendo sus sentidos, sino demostrando que somos la opción real. Porque si demostramos que somos pan con lo mismo, ¿cómo podemos convencerlos? Y aunque los convenzamos, qué poco éticos somos. Tenemos que demostrar que efectivamente somos una alternativa para ellos. Más o menos por ahí mi respuesta. Gracias. Gracias, doctor. A continuación, si alguien tiene uso de la voz a través de nuestras plataformas digitales, quien nos esté siguiendo por ahí, le solicitamos que pueda levantar la mano para otorgarle el uso de la palabra.
Le concedemos el uso de la palabra a los compañeros que se encuentran de manera presencial. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Cuevas, del municipio de Chicoloapan. Igual, orgullosamente partícipe del colectivo Juventudes Morena, Estado de México, por la región Oriente. Esta pregunta va dirigida principalmente a la compañera diputada Elizabeth Millán, ya que como iniciativa de ley histórica en el Estado de México, en el cual ha abrazado a los jóvenes, a las causas de los jóvenes, la pregunta directa sería, ¿cuál sería uno de los principales obstáculos que llegaran a truncar e inclusive obstaculizar dicha iniciativa de ley para que así nosotros, los jóvenes, podamos contrarrestarla desde nuestras trincheras aportando nuestro granito de arena? Esa básicamente sería la pregunta, ya que efectivamente esta iniciativa de ley, estos foros, son para aperturar espacios para jóvenes, mujeres y hombres con compromiso, con identidad y sobre todo con formación política, ética, pero para que también nosotros podamos apoyar a que no sea truncada dicha iniciativa. Diputada, muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Pues miren, creo yo que principalmente ya es un logro haber tenido la posibilidad de tener un tipo de iniciativa como esta. Ustedes recuerden que la lucha tan elemental que las mujeres hemos tenido, primero para el voto, después para ser reconocidas casi como seres humanos, después para que se abrieran espacios de oportunidad en la industria, en iniciativa privada, en el gobierno y ahora en los encargos, ha sido muy complicada. Y las luchas de todos los sectores, de todos, porque todos, como dice el doctor, pertenecemos a un estrato, a un nicho social que tiene su problemática, pero también tiene su riqueza, se van dando. Yo creo que una de las principales razones por las que nos tenemos que sentir orgullosos y contentos es que una iniciativa se haya podido poner en la mesa. Ahora, para que se apruebe, ¿qué se necesita? Esto también es propio del proceso legislativo. Aquí mi compañero diputado federal lo va a entender. No solamente es esa iniciativa, hay muchas iniciativas que a cada sector le interesan. Si ustedes ahorita le preguntan al sector de los comerciantes que están vendiendo en la calle y que les decomisan su mercancía, para ellos es más importante su iniciativa que la de los jóvenes. Entonces no podemos decir que una iniciativa o que una propuesta es más importante que la otra. Tenemos que esperar los tiempos legislativos. Pero yo creo que yo particularmente dejé de ser joven hace mucho tiempo. Soy muy joven de corazón, bendito sea Dios, eso sí lo creo. Pero como uno no tiene contacto con ciertos sectores, no se da cuenta uno de la problemática. Entonces, el haber metido la iniciativa es un logro. Tenemos que esperar a los tiempos legislativos, al proceso legislativo, pero mientras vayan haciendo más conciencia a gente como yo, que tenemos la intención genuina de servir, porque además, querida compañera Wendy, quiero decirles que no es un favor que yo hice, no lo considero así, lo considero que es mi obligación. Pero si no se acercan a nosotros, ¿cómo los vemos? Si ustedes empiezan a hacer más consciente a las gentes que tienen la capacidad de en un momento dado tomar una decisión, pues acérquense, impulsémosla, hagámosla, porque dicen por ahí que el que no habla, pues no se le escucha. Entonces, esa sería mi recomendación y de mi parte, como servidora que soy de ustedes, voy a hacer todo lo posible por impulsarla. Me interesa mucho, creo que tiene todo el derecho a tener espacios por ley y lo vamos a hacer. De mi parte no va a quedar y los voy a tener informados, los voy a seguir manteniendo informados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Si alguien más desea hacer uso de la voz, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, servidor Carlos Millán. Primero, reconocer y felicitar ampliamente a la diputada Elizabeth Millán.
Es un orgullo el ver que sea usted quien haya tomado este enorme toro por los cuernos. Apostar a la juventud en ocasiones es complicado y hay que tener valentía. Y en usted se encuentra y se tiene. Enhorabuena no por usted, enhorabuena por el Estado de México, enhorabuena por los jóvenes mexiquenses, porque encontramos este eco en la legislatura mexiquense. Y más que pregunta, hacer un comentario, sugerencia, una atenta petición, que en esta reforma se procure y se le dé un puntual seguimiento a que, si bien hay un porcentaje de participación hacia la juventud, también se dé el detalle de que la misma se vea garantizada en los espacios, por ejemplo en las planillas, de manera propietaria. No así en que se cumpla el mero requisito metiendo a los jóvenes como suplentes. Tenemos un antecedente, y hago el contexto, cuando se logró la histórica participación mitad-mitad, paridad de género, por ahí quisieron hacer unas pequeñas mañas, en la cual metían a las mujeres de manera propietaria en aquellos distritos, regiones donde se sabía que no se ganaba. O en su defecto, se metía el hombre como propietario y la mujer como suplente. Y de aquí a que el propietario diera la oportunidad de que la mujer tuviera el acceso, podía pasar todo el encargo y no se cumplía. Y lo que se tuvo que hacer en consecuencia fueron JBCL, Juicios de Protección para los Derechos Políticos Electorales, que fueron los que dieron criterios. Pero vamos, si se tiene la posibilidad y el detalle de evitar de raíz este tipo de problemáticas, diputada, compañeros, les externo de muy respetuosamente la petición de poner mucho hincapié a esta situación, de que no sea una reforma de forma, sino de fondo. Sería cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Si alguien más desea hacer uso de la voz con una última participación, adelante. Buenas tardes, Mauricio Valdés. Felicito a los que nos estuvieron acompañando el día de hoy en el foro. De la misma forma, consecuentando a lo que comenta nuestro compañero que me antecedió, mi pregunta va encaminada más a ¿qué resulta trascendental al incluir a los jóvenes en cargos de elección popular? Mi pregunta va encaminada para el doctor Tagli. Gracias. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué resulta más trascendental al incluir a los jóvenes en cargos de elección popular? Híjole, pensé que había respondido a esa pregunta. Sí, porque fue la pregunta que intenté responder, pero no sé si me pudieras dar un poquito más como de elementos para poder aclarar yo mis ideas. Ok, bueno, la pregunta va más encaminada a ¿cuáles serían los cambios o cuáles serían las diferencias que se verían marcadas al incluir a los jóvenes dentro de la elección popular? Y como ya lo comentó mi compañero que me antecedió, y que los jóvenes estén como propietarios y no solamente como suplentes. Mira, la cuestión de qué diferencias habría, pues digamos que es un campo nuevo, ¿no? O sea, es inexplorado en el caso mexicano. Podemos tener algunos referentes, como el caso de lo que menciona el compañero, de lo que pasó con las cuotas de género. Y efectivamente eso nos da elementos para poder bloquear estas nuevas reformas o iniciativas. Pero es un campo nuevo, en realidad no sabemos qué tantos cambios puedan dar. Lo que sí puedo decir es que todo va a depender, no va a depender de los legisladores nada más, sino va a depender del movimiento juvenil. O sea, hay que entender que no lo dije hace rato, se me fue, hay que entender que el movimiento juvenil, fíjense, porque piénsense así, piénsense como movimiento.
no como un grupo de jóvenes que están haciendo política semiprofesional o profesional. Piénsense como un movimiento, porque si nos concebimos o se conciben ustedes como un grupo de jóvenes que está intentando ocupar encargos, ¿sí?, es muy limitado. El objetivo es muy limitado, compañeros. Es loable, es digno, pero es muy limitado. Y si ustedes quieren tener materia política para seguir haciendo política durante muchísimos años, piénsense como un movimiento. ¿Por qué? Porque un movimiento lo que busca es permanentemente estar en cambio, ¿no? Es decir, estar generando una nueva narrativa, nuevas iniciativas, nuevas formas de representación, ocupar nuevos espacios, digamos, arenas políticas, ocupar nuevas arenas políticas, ¿sí? Mira, por ejemplo, los movimientos pueden dividirse, según, dependiendo del autor, pero si hablamos, por ejemplo, de Melushi, diríamos que hay movimientos reivindicativos. Si ustedes nada más se quedan en la idea de que haya representación juvenil, eso sería una especie como de entre movimiento reivindicativo y movimiento político. Pero si ustedes se piensan más como un movimiento político, incluso como un movimiento de clase, la idea entonces va mucho más allá, y entonces ustedes se pueden incluso dar a la tarea de generar un programa de acción juvenil, pero que no solamente incluya a los jóvenes, en principio sí, pero que vaya más allá, que ese sea el ariete, ¿no? Es decir, la vanguardia, que va generando más iniciativas y que va abrazando a más sectores de la sociedad. Porque si no se quedaría como un movimiento reivindicativo, y está bien, ¿no? Pero si ustedes quieren todavía trascender más, y eso ustedes lo van a decidir, ¿no? Si ustedes quieren trascender más, hay que apuntar hacia allá. Bueno, yo me quedo para más. Perdón. Damos una última participación al compañero que está al fondo. Y al compañero 2. Hola, buenas tardes. Brian de Chimalhuacán, es Morena, y aparte, es que de Juventudes Morena, y aparte vengo de un colectivo llamado Frente Nacional Estudiantil por los Pobres. ¿Por qué pregunto esto? Porque me interesa mucho saber esos filtros que aparte de, bueno, como mencionan ya, nos van a dar, o en determinado caso, nos proponen que nos podrían incluir, hacer inclusión para generar cargos públicos o estar dentro pues de la plantilla de poderes como el legislativo donde ustedes participan. Me interesa mucho saber la parte ilustrada de dichas candidaturas. ¿Y por qué lo menciono? Me causó pues, en algún momento un poco de conflicto visualizar dos ponencias en algún momento de dos personas muy antagónicas en el pensamiento político. Cuando hablas de Denise Dresser, por ejemplo, que pues prácticamente te da una visión muy aburguesada de cómo nosotros como jóvenes debemos de concebir la formación política y por tanto la formación ciudadana, ¿no? Porque dice, según Dresser, que para ser político primero debes de ser ciudadano. Pero después me pasa un lado muy antagónico, que por cierto es un gran amigo de la Cuarta Transformación y pues uno de los principales difusores de la izquierda en México, Adolfo Gino. Cuando te habla que, bueno, está muy chido que tú como joven te formes como ciudadano, pero que los procesos mundiales de la globalización, la financiarización del pensamiento, de las ideas, al poner siempre el factor dinero en nuestras mentes, pues no te permite ni siquiera visualizar cómo te puedes formar, ¿no? O sea, hay gente que ni libros tiene y tiene recursos para comprar dichos libros. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo, pues en este caso ustedes como diputados van a generar dichos filtros para que la participación ciudadana y la participación política vayan de la mano y que no se empiecen a repartir los cargos como en algún momento partidos como el PRI o el PAN dan a los jóvenes que pues en algún momento o tienen muchísima cantidad de votos pero en realidad son pobres o pues tienen algún padrino político? Muchas gracias. ¿Para quién va dirigida tu pregunta, compañero?
Para quien quiera que responda, Quiero comentarles que no es el hecho de que no queramos darle la palabra a todos, sino lo del COVID. Tenemos un tiempo limitado también del préstamo del recinto. Bueno, creo yo, compañero, que ese es el problema que estamos tratando de solucionar. No vayan a pensar que por ser diputados ya podemos, obviamente se sabe que no se puede hacer todo. Fíjense qué es eso, yo lo noto, pero esto es una herencia que aún no se está desterrando. Compañeros que tienen mucho arraigo con la población, porque han repartido bienes, porque han repartido, vamos a decirlo, ¿no?, dádivas, y que la gente los quiere, pero que realmente ni siquiera han hecho una sola iniciativa. No digo, no quiero decir nombres, pero en todos los estados se ve, en todos lados se ve. Compañeros que en realidad han sido un perjuicio para la cuarta transformación, que ni siquiera tienen los ideales, pero que tienen un padrino y que seguramente van a salir candidateados. No es un trabajo, es un trabajo político que sí lo podemos hacer todos los militantes de Morena. Yo desde la Diputación lo digo, pues lo que me corresponde es hacer las mejores iniciativas, impulsarlas y trabajar mucho por ellas. Y otra cosa, ¿no? Yo soy una diputada de la Cuarta Transformación sin recursos. Entonces, ¿cómo voy y me promociono? Y sin embargo, me siento muy contenta, yo se lo digo a la gente, yo los represento, los miro a los ojos y siento que he hecho lo mejor que he podido. Porque vamos, yo también pertenezco a un sector marginado, que es de las mujeres mayores, de las mujeres que ya por ser de una cierta edad ya no se nos da la oportunidad. Y esa es una realidad también en México. Yo creo que pocas son las personas que no pertenecemos a un grupo discriminatorio o discriminado que no también estemos luchando. Yo me siento muy orgullosa, yo no sé porque sin recursos y sin padrino, pues ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, yo creo que esto es un trabajo de todos los militantes de Morena. No sé si tu compañero quieres contestar. Bueno, me parece que ese tema es un tema muy importante que no puede atender la iniciativa de la diputada. ¿Por qué? Porque estos filtros son o debieran ser establecidos por cada partido político en su legítimo derecho de vida interna y cada partido tendría que establecer los filtros. Sabemos cómo han funcionado algunos otros partidos en donde el filtro es ser hijo, ser primo, ser... El tema sería cómo serían los filtros en Morena. Para lo cual no tengo una respuesta. Muchas veces, y esto ya es entrando a terrenos de la vida interna, el estatuto de Morena está establecido para pues respaldar y reivindicar a la gente que hace trabajo de base. Por eso el método de las encuestas, sí, para la selección de candidaturas, me parece que te quita, al menos desde mi punto de vista, de muchos problemas. Si quieres ser candidato, pues la gente te tiene que votar. Y si te quieres candidatearte, pues te tienen que conocer. Y si no has trabajado, pues no te van a conocer. Y en una encuesta, si te miden con alguien que sí ha trabajado, pues ahí se van a resolver los problemas de efectivamente quién trabajó. Entonces, al menos al interior de nuestro instituto político, ahí hay para mí una solución que nos quita de muchos problemas, pero más bien lo que está enfocada ahorita la iniciativa de la diputada es abrir los espacios que más se puedan para que, por ejemplo, en el caso de Morena, en esas encuestas haya muchas más personas jóvenes para encuestar y que se puedan medir y puedan tener la oportunidad de aspirar a una candidatura. Gracias. Por cuestiones de tiempo, otorgamos una última participación del compañero que está enfrente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcos, del municipio de Texcoco. Más que una pregunta, era un comentario acerca de esto que estamos hablando un poco.
Es un hecho que se va a dar esta iniciativa y yo no sé cómo lo vayan a manejar los demás partidos, pero al menos aquí en Morena me encantaría que fuera de esa manera, que a los jóvenes se les dé este cargo, elección, pero que no por solo cumplir la edad, no solo por tener 18 o 29 años. Se trata de jóvenes que hayan trabajado, que hayan tenido trabajo de campo y también que hayan sido capacitados y formados políticamente. Y bueno, se llama como un poco más exigente que hayan estado inscritos y tomado los cursos del Instituto de Formación Política. Ese sería más mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Para dar cierre a este foro, damos el uso de la voz a la diputada Elizabeth Millán García. Gracias, Ari. Bueno, nosotros empezamos a hacer un parteaguas. No cabe duda que es una labor titánica, porque aún cuando empezamos esta cuarta transformación, la empezamos con todo en contra. Dense cuenta que en general tenemos que mover a ese elefante que dice nuestro presidente. Es una sociedad que se acostumbró a estirar la mano, a aportarnos, no como ciudadanos, sino como menores de edad, con muchas circunstancias, pero es la realidad. No es culpa de la sociedad, en cierta forma somos víctimas todos. Pero también estamos luchando contra una élite política, una élite empresarial, una élite incluso mundial, que tiene usos y costumbres que no quiere ceder, no quiere quitar. Yo creo que la política, ahorita eso es lo que nos toca, y yo creo que vale muy bien la pena dedicar la vida a esto, a que nosotros volvamos a darle realce, el significado real a la palabra política. La política deje de ser una palabra que genere malos sentimientos, y la política y los políticos recuperen por nuestras acciones el sentido respetable, el sentido sublime que debe tener esa palabra. ¿Qué hay más sublime que trabajar por los demás? Y como dice nuestro presidente, todavía que nos paguen. Yo los invito, compañeros, a que esta juventud, esta preciosa juventud que tienen, se utilice en eso. Y que los obstáculos los tenemos todos los ciudadanos, porque estamos en una sociedad cuya vida cada vez es más difícil. Y sin embargo, tenemos el gran privilegio de la paz. Entonces, estos foros, estas organizaciones nos permiten seguirnos buscando la manera de hacer las cosas con plática, con razonamientos, con intenciones de influir, pero conservando la paz, y yo creo que eso es muy importante. Pues no tengo más que decirles que agradecerles de verdad, de todo corazón, a todos y cada uno de ustedes, reiterarles el compromiso que tenemos y mi admiración y agradecimiento, Wendy, Cuellar, compañeros, y a todos, porque de verdad poca gente se pone a pensar en estos asuntos, poca gente está dispuesta a dar un poco de sí para mejorar la sociedad. Muchas gracias a todos. Agradecemos al público por su asistencia, así como que nos acompañaron a través de las plataformas digitales, deseándoles una excelente tarde a todos. Gracias.